Bienvenidos a nuestra comunidad. Aquí, la palabra de Dios guía nuestro camino. Vaya abriendo su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 24. Y si se podría poner de pie, ¿verdad? Un momentito, y hacemos una oración corta, y luego pues nos sentamos, ¿no? Bien, dice de la siguiente manera. ¿Ya todos estamos ahí? Génesis 5:24. Se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta preciosa tarde, Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites estar en tu casa, Señor, nos permites llegar aquí, Señor, para exaltarte, para adorarte. Gracias te damos, bendito Dios, por todo lo que tú has hecho, Padre, en nuestras vidas durante esta semana. Gracias te damos porque tú en ningún momento, Señor, nos desamparaste, en ningún momento, Señor, nos dejaste solo, sino que tu presencia siempre estuvo con nosotros, Señor, o en nosotros, bendito Dios. Gracias te damos por la vida, por la salud, Señor. Gracias te damos porque, Padre, tú siempre nos sostienes de tu mano, bendito Dios, y es por tu gracia, es por tu favor, Dios mío, que estamos aquí de pie, Señor. No es por nuestras fuerzas, sino que es con la fuerza tuya, Señor. Padre, y en esta tarde yo bendigo a tu iglesia, Señor. Padre, ministranos, Dios mío, ministra nuestras mentes, nuestros corazones en esta preciosa tarde. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Y esta tarde, mi amado hermano, quiero hablar, ¿verdad? Bajo el tema Caminando con Dios. Y encontramos una historia, ¿verdad? De este hombre llamado Enoc en la Biblia. Y si usted ve, mi amado hermano, no se puede, o sea, no se encuentra mucho. La Biblia no habla mucho de Enoc, no habla mucho de este hombre. Pero déjeme decirle de que podemos aprender muchas cosas de este personaje. Y lo que nosotros podemos leer dice, caminó pues Enoc con Dios, dice, y desapareció porque Dios le llevó. Ahora, todos en esta vida, mi amado hermano, andamos en nuestros caminos, ¿sí o no? Andamos en nuestros caminos y diferentes caminos. Muchas veces, mi amado hermano, camino de bien y otras veces no caminos tan, ¿verdad? Caminos no muy bien. Pero en fin, todos andamos caminando, todos tenemos un camino. Y sabe una cosa, por eso mismo es de que la palabra de Dios, mi amado hermano, siempre tiene que estar presente en nuestras vidas. Siempre, ¿verdad? Tenemos que escudriñarla, tenemos que leerla. Déjeme decirle, mi amado hermano, de que no sea solamente el domingo que nosotros vengamos a la casa de Dios, es el día que nosotros leemos las Escrituras. ¿Sabe? Las estadísticas dicen que hay un gran porcentaje de cristianos de que no tienen una vida devocional con Dios. Y mis amados hermanos, no podemos darnos ese lujo. Tenemos que sacar un tiempo de devoción, un tiempo de oración, un tiempo de lectura. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera se fortalece nuestro espíritu. De esa manera nosotros podemos vencer las acechanzas del enemigo. Porque en la palabra de Dios encontramos instrucciones para nuestras vidas. La palabra de Dios, mi amado hermano, es nuestra regla de fe y conducta. El Señor ya nos reveló a través de su palabra cómo Él quiere que nosotros nos dirijamos en esta vida. Cómo Él quiere, cómo Él espera de que nosotros nos acerquemos a su presencia. Mire lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Mire, estas son las instrucciones de la palabra de Dios. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, que no nos fiemos de Jehová parcialmente. O que solamente confiemos en Él o nos fiemos de Él solamente una parte de nosotros. Sino que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Cuánto? Todo tu corazón. Dice, y no te apoyes
en tu propia prudencia. Miren las instrucciones. Y el 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso le decía de que todos, mi amado hermano, andamos en nuestros caminos. Pero andando nosotros en nuestros caminos, nos dice la palabra del Señor que debemos de reconocerlo en todas las decisiones que nosotros tomemos. Debemos de reconocerlo en todos nuestros caminos. Y si es que algún camino en nosotros está torcido, no nos preocupemos, porque dice, Él enderezará tus veredas, Él enderezará tus pasos, Él enderezará tus caminos. Así que hay esperanza, ¿no? Hay esperanza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis amados hermanos, caminar con Dios significa tener comunión con Dios. Caminar con Dios significa tener comunión con Dios. Y esto, mi amado hermano, lo hace, ¿verdad? Cuando nosotros logramos tener un encuentro con Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, nuestras vidas cambian. Nuestras vidas no pueden seguir siendo las mismas, aunque querramos. ¿Sabe una cosa? Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, o el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y toca nuestras vidas, ¿sabe? Trae cambios, trae transformación, trae sanidad espiritual y físicamente también. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué le digo que cuando uno tiene un encuentro con Dios, nuestras vidas jamás pueden ser las mismas o vuelven a ser las mismas? ¿Sabe por qué? Porque uno de los símbolos del Espíritu Santo dice que es como fuego. Y a donde el fuego pasa, mi amado hermano, deja huellas, ¿sí o no? Dice una frase, no un refrán, cenizas quedan. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo va a hacer un cambio en nosotros. Y sabe, caminar con Dios entonces significa tener comunión con Él. Ahora, ¿cómo nosotros, mi amado hermano, podemos tener una comunión con el Señor? Es cultivando una relación íntima, diaria con el Señor a través de la oración. No importa la edad que nosotros tengamos, no importa la edad o los años que llevemos en el Evangelio, mi hermano, déjeme decirle de que muchas veces hemos abandonado la oración. Pero si nosotros queremos caminar con Dios, tenemos que cultivar esa relación. Tenemos que practicar la oración. Tenemos que sacar un tiempo, mi amado hermano, para hablar con el Señor a través de la oración. La lectura de la palabra de Dios debe de ser constante en nuestras vidas. Y sabe una cosa, empecemos, yo le animo, empecemos poco a poco. Saquemos diariamente 5 minutos, si no lo estamos haciendo, 5 minutos para orar. 5 minutos de lectura. Y verá cómo nuestras vidas van a cambiar. Dice que para que se forme un hábito en nosotros, toma 21 días. Si nosotros sacamos estos 5 minutos diarios, después de 21 días, mi amado hermano, eso se vuelve o se convierte en un hábito en nosotros. Y no va a pasar un día que nosotros le oremos al Señor. Entonces necesitamos, ¿verdad?, la lectura constante de la palabra del Señor, obedeciendo la voluntad de Dios. El Señor tiene una voluntad, tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y sabe, padre de familia, es importante que nosotros tengamos una comunión con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque bajo nuestro mando tenemos hijos, están nuestros hijos. Y nosotros somos los que vamos a guiar los pasos de nuestros hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer si ignoramos las Escrituras? Tenemos que tener una comunión con nuestro Señor, con el Padre, caminando con Él. Si nosotros queremos caminar con Él, tenemos que tener comunión con Él. Amén.
Porque sabe una cosa, dice que el mejor sermón que nosotros podemos dar no es con una buena oratoria. El mejor sermón que nosotros podemos dar es nuestro testimonio. Que nuestros hijos vean cómo nosotros adoramos al Señor. Que nuestros hijos vean cómo nosotros tenemos un tiempo de intimidad con Dios. ¿Sabe una cosa? Para que ellos puedan querer imitarnos a nosotros. Quieran ser igual a nosotros. Por lo tanto, mi amado hermano, caminar con Dios es tener intimidad con Dios. Segundo, caminar con Dios, mi amado hermano, es perseverar en la obra de Dios. La obra, mi amado hermano, no es de ningún hombre. La obra, ¿verdad?, no le pertenece a nadie. La obra o a nadie terrenal. La obra le pertenece a Dios. Porque Cristo fue quien dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Como la obra le pertenece a Dios, entonces caminar con Él es perseverar en la obra del Señor. Mire, por muy fuerte que vengan las dificultades, por muy fuerte que vengan las adversidades, por muy alto que sean los obstáculos, mi amado hermano, necesitamos perseverar en la obra de Dios. Así se levanten oposiciones, así se levante el enemigo, mi amado hermano, necesitamos perseverar en la obra de Dios. Y si nosotros perseveramos en la obra de Dios, eso significa que estamos caminando con Dios. Amén. Mire, vaya conmigo a Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Ahora, note lo que dice el capítulo 6, verso 9. Dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En otra versión, en la traducción lenguaje actual dice de que no había hombre honrado como él. Dice que en la generación de Job no había hombre honrado como él era. Y por eso dice aquí, estas son las generaciones de Noé, dice. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Y si usted ve el verso 22, mi amado hermano, y si usted ve el encabezado, dice que ahí vemos de que cómo Dios le dio la instrucción a Noé para construir el arca. Y el verso 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé, mi amado hermano, cuando él construyó el arca, a él no le fue fácil construir el arca. Déjeme decirle de que nos narra la escritura, dice que en aquel tiempo, o en ese tiempo, dice que no llovía sobre la tierra. Y cuando Noé empezó a predicar, mi amado hermano, cuando Noé empezó a predicar, la gente lo trataba de loco, lo miraba como loco. Oye, ¿y este hombre qué está haciendo? Está loco. Dice que va a llover y está construyendo un arca, si aquí ni llueve. Pero Noé, mi amado hermano, en medio de la adversidad, en medio de la crítica, en medio de la oposición, en medio, mis amados hermanos, de toda aquella gente que se levantó en contra de él para burlarse de él perseveró haciendo la voluntad de Dios. Y por eso la escritura dice que caminó Noé con Dios. Eso es caminar con Dios, perseverar, ¿verdad? En la obra de Dios, no detenernos. Seguir, mi amado hermano, ¿verdad? En la obra del Señor, perseverando, siendo constantes. ¿Es difícil? Sí, muchas veces es difícil. ¿Problemas llegan a nuestra vida? Sí, los problemas van a llegar. Jesús mismo dijo, en el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo también dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Entonces, si en medio de todo eso, mi amado hermano, nosotros seguimos caminando, seguimos perseverando en la obra de Dios, eso significa que estamos caminando con Dios. Eso es caminar con Dios. Primera de Corintios 15:58. Dice de la siguiente manera. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto. Le dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Esta es la recomendación del apóstol Pablo. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero ¿qué es lo que dice? Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando venimos y aceptamos al Señor, nacemos de nuevo. Iniciamos siendo bebés, niños. Pero es necesario que nosotros vayamos creciendo en la obra del Señor. No podemos quedarnos siendo niños. Aquí tenemos un niño espiritual, ¿verdad, mi hermano? Que recién se bautizó. Pero así como la condición de él ahora no va a ser la misma de aquí a 6 meses, a 1 año, año y medio, 2 años. ¿Sabe una cosa? Porque él va a ir creciendo en la obra del Señor. Y eso es necesario, mi amado hermano, de que todos en la casa del Señor vayamos creciendo, como dice el apóstol Pablo. Dice, ¿no? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, qué tremendo. Todo lo que nosotros hacemos en la obra del Señor, nuestro tiempo, nuestras finanzas, usted vaya nombrando todo lo que usted invierte en la obra del Señor, no es en vano. Eso dice el apóstol Pablo. Y sabe una cosa, la escritura dice que un día, dice que en el tribunal de Cristo nos serán entregados galardones. Y por eso el apóstol Pablo dice que nuestra obra, nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Por lo tanto, mi amado hermano, caminar con Dios, les dije, número 1, es tener comunión con Dios. 2, perseverar en la obra del Señor. 3, reconocer los caminos y los pensamientos de Dios. Eso es caminar con Dios. Reconocer los caminos y los pensamientos de Dios. Al inicio les dije de que todos estamos caminando, ¿verdad?, en nuestros caminos. ¿Y sabe qué es lo que dice Proverbios 14:12? Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, caminar con Dios es reconocer los caminos de Él, sus pensamientos. Y sabe una cosa, si nosotros reconocemos, mi amado hermano, los caminos del Señor, déjeme decirle de que nosotros estaríamos dirigiendo nuestras vidas, ¿verdad?, al éxito. Estaríamos dirigiendo nuestras vidas, mi amado hermano, a la victoria. En Salmo 103:7, notemos, así como Moisés reconoció los caminos del Señor. En Salmo 103:7, dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y el Señor, mi amado hermano, ha notificado sus caminos, ha notificado sus obras a nosotros por medio de su palabra. Por eso es la importancia de escudriñar la palabra del Señor, para caminar con Él, para poder reconocer sus caminos. Porque no hay otra manera, mi amado hermano, de que nosotros conozcamos la voluntad de Dios.
No hay otra manera. Es solamente a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu. La palabra de Dios llena nuestro ser. La palabra de Dios, mi amado hermano, llena todo, llena aquel vacío que a veces quizás llega a la vida de las personas, que solamente Dios la puede llenar. Caminar con Dios también, mi amado hermano, es ser valientes. Y aparte de ser valientes, mi amado hermano, es tener celo también por la palabra de Dios. Porque la palabra dice de que solamente, ¿verdad?, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y si nosotros vemos, mi amado hermano, en Números, vaya conmigo a Números, en el capítulo 25, verso 6, nosotros podemos ver aquí cómo Finés fue un hombre valiente. Y no solamente fue valiente, sino que fue celoso, ¿verdad?, de la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Números 25, 6 dice: voy a leer el verso 1 primero. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y noten el verso 4, dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Notemos qué tremendo. Pero Finés caminó con Dios, y el verso 6 dice: y he aquí, dice, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Así que, mi amado hermano, caminar con Dios es ser valientes como Finés y tener un celo por la obra del Señor. Y es necesario que cada uno de nosotros sea valiente. Mis amados hermanos, de que aunque las cosas se pongan difíciles, las cosas se pongan duras, tenemos que seguir siendo valientes. Y eso es, mi amado hermano, caminar con Dios. Caminar con Dios también significa mantener la calma en el Señor. Y sabe una cosa, la Biblia relata una historia en el libro de Hechos, capítulo 27, sobre el apóstol Pablo. Como el apóstol Pablo, mi amado hermano, dice que se mantuvo la calma en medio de la tempestad. En medio de este mundo que quizás el mundo nos agita. En medio de este mundo que donde el pecado se incrementa cada día y quiere apartarnos del Señor, quiere alejarnos del Señor, quiere, ¿verdad?, distraer a los nuestros del camino del Señor, mi amado hermano. Tenemos que mantener la calma y confiar en el Señor. Amén.
En Hechos 27, 21, 23 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, recuerde de que el libro de Hechos, ¿verdad?, lo escribió Lucas. Y por eso él se refiere de esta manera, por eso habla de esta manera. Dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener un buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. En medio de la tempestad, mi amado hermano, Pablo supo tener calma en el Señor. Él sabía en quién había confiado, porque él caminaba con Dios. Él estaba seguro, mi amado hermano, que la protección de Dios estaba con él. El 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir estas palabras? En medio de la dificultad, en medio de la tempestad, cuando se nos presente, ¿cuántos de nosotros podemos decir como Pablo dijo? Porque, ¿verdad? Porque el ángel de Jehová ha estado conmigo, de quién soy y a quién sirvo y a quién pertenezco. Pudo mantener la calma en medio de la tempestad. Él caminaba con Dios. Cuando nosotros caminemos con Dios, vamos a estar tranquilos. ¿Sabe una cosa? Vamos a hacer nuestra esta palabra que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Diríamos, como dijo David, que la batalla es de Jehová y no es nuestra. Mantener la calma, mi amado hermano, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de la escasez, que van a llegar a nuestra vida, sí van a llegar. Pero necesitamos mantener la calma. Caminar con Dios también es no tener temor. No tener temor. ¿Sabe una cosa? Con tantas cosas que escuchamos hoy en día en las noticias, ¿verdad? Con tantas cosas que escuchamos en la noticia, mi amado hermano, ¿sabe qué es lo que nos anuncia? Que Cristo está pronto a venir, que Cristo está a las puertas. Pero muchas veces nos asustan las noticias. Pero si nosotros caminamos con Dios, no deberíamos tener temor. Salmo 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, dice, me infundirán aliento, dice el salmista. Cuando nosotros estamos seguros que estamos caminando con Dios, no vamos a tener temor de nada. Vamos a mantener la calma, mi amado hermano, en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estoy seguro, mi amado hermano, de que todos hemos pasado momentos difíciles. Todos hemos tenido, ¿verdad?, días oscuros. Y el Señor ha estado ahí. El Señor ha estado ahí. ¿Sabe una cosa? Decía el muchachito, ¿verdad? Bueno, decía Erin mientras dirigía la alabanza: en todos estos años el Señor ha estado conmigo. Si lo dice un muchacho de 19 años, ¿cuánto más nosotros, verdad, que tenemos más edad que él? El Señor ha estado con nosotros todos estos años. Amén. Caminar con Dios también es tener un corazón ardiente. Un ardiente por su palabra. Ardiente por la oración. Ardiente por la obra. Que no es necesario muchas veces que se nos esté, ¿verdad?, recordando de la gran comisión, de predicar, de evangelizar, de llevar una palabra de esperanza a alguien, mi amado hermano, sino que siempre, ¿verdad?, esté ardiente nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios. Porque es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Sabe una cosa? Esa fue la última orden del Señor: ir por todo el mundo y hacer discípulos.
Y sabe una cosa, no se lo dijo solamente a las 12 personas que estaban alrededor de él, o a las personas que estaban alrededor de él, sino que este es un mandato para toda la iglesia, para todo creyente. Si usted podrá decir, no, que yo no soy pastor, yo no soy líder, o no sé cuál será la excusa, pero déjeme decirle que este mandato nos compete a todos. Esta gran comisión nos compete a todos. En el Evangelio de Lucas, perdón, en el capítulo 24, si quiere acompañarme, verso 32 y 34, al 34. Podemos leer, mi amado hermano, ¿verdad? Cómo dice que el corazón de los discípulos ardía por escuchar la palabra de Dios. Lucas 24. ¿Ya están ahí? Lucas capítulo 24. Si usted ve, nos narra, ¿verdad? El capítulo 24 nos narra la resurrección de Jesús. Pero nos narra aquí la historia que el primer día de la semana, dice el verso 1, dice, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, dice, no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ahora, más abajo, el verso 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mas a ellos, el 11, más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Ahora el verso 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y si usted sigue leyendo la historia, mi amado hermano, dice que el Señor les empezó a hablar de las Escrituras. Y el verso 32, o sea, el Señor dice que se les apareció, se les acercó y caminó con ellos. Y ellos no le reconocieron. Y cuando llegaron a Emaús, dice que Jesús hizo, ¿verdad? Como que si él tenía que seguir caminando todavía. Y estos hombres, dice que lo invitaron a quedarse con ellos en la aldea. Y dice que estando Jesús sentado en la mesa con ellos, y partió el pan y les habló. Y fue allí, mis amados hermanos, como ellos reconocieron que era Jesús, el que estaba con ellos. Y el verso 32 dice, y se decían del uno al otro, ¿no ardía vuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dice que cuando el Señor abrió las Escrituras y les habló, dice que hubo un ardor en su corazón. ¿Y por qué? Porque Jesús estaba caminando con ellos. Eso significa que caminar con Jesús, caminar con el Señor, mi amado hermano, es tener un corazón ardiente.
por la palabra del Señor, por la obra del Señor. El 33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Así que mi amado hermano, caminar con el Señor es importante, es necesario. Recordemos, es tener comunión con Él, perseverar en la obra del Señor. Es, mi amado hermano, ser valientes, celoso de la palabra de Dios, no tener temor, tener calma en medio de la tempestad y tener un ardor ardiente en nuestros corazones por la obra del Señor. Y esto, mi amado hermano, lo último, tiene que estar en nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Para que podamos expandir el reino del Señor. Para que nosotros, mi amado hermano, cuando estemos, ¿verdad?, ante el tribunal de Cristo, podamos ser galardonados también. Y no solamente veamos a algunos, ¿verdad?, siendo galardonados, sino que también nosotros. Y sabe una cosa, había una, ¿verdad? Dice que cuenta una historia de que había un hombre. Dice que había un hombre, había una vez, ¿verdad? Un hombre llamado Elías, que sentía que su vida estaba lleno de ruido, prisa y preocupaciones. Quizás no podemos identificar con él, con este hombre, ¿verdad?, llamado Elías. Que su vida, ¿verdad?, sentía que su vida estaba llena de ruido, prisa y preocupaciones. Dice que cada día corría de un lugar a otro, pero en el fondo de su corazón, mi amado hermano, dice que tenía un vacío que no lograba explicar. Muchas veces nosotros así andamos de un lado para otro y nada sacia nuestras vidas. ¿Y sabe qué es lo que sacia nuestra vida? O lo que puede saciar nuestra vida. Es la presencia de Dios, es la palabra de Dios. No hay nada en esta vida, mi amado hermano, que pueda saciar nuestras vidas. Pero este hombre dice que un día, cansado de todo, decidió ir a caminar a solas, ¿verdad?, en las montañas, mientras avanzaba por un sendero rodeado de árboles altos y el sonido suave del viento, ¿verdad?, el viento que se paseaba por las montañas entre los árboles. Dice que en voz baja, él dijo, Dios, si realmente estás conmigo, enséñame a caminar contigo. Note la palabra que este hombre dijo. Dios, si realmente estás, ¿verdad?, si realmente estás conmigo, enséñame a caminar contigo. Dice que no escuchó una voz del cielo, ni siquiera vio milagros extraordinarios. Pero algo en su interior se calmó y él siguió caminando. Dice que al poco tiempo el camino se volvió difícil. Piedras, subidas empinadas y cansancio. Elías, entonces, este hombre nuevamente empezó a quejarse y dijo, ¿por qué este camino es tan duro? ¿Por qué este camino es tan duro? Y escuchó una voz, ¿verdad?, o sintió en su corazón una respuesta suave. Porque estoy fortaleciendo tus pasos. Esa fue la voz que escuchó. Porque estoy fortaleciendo tus pasos. Si siguió avanzando, aunque con esfuerzo, más adelante el sendero se dividía en dos, ¿verdad? Llegó a un crucero y el sendero, el camino se dividió en dos partes. Dice que la primera era un camino fácil y ancho y el otro era estrecho y desconocido. Y hubo un momento, ¿verdad?, a donde dice que él dudó y dijo,
¿Qué camino debo de tomar? ¿Qué sendero debo de tomar? Nuevamente sintió, ¿verdad? O escuchó una voz que le decía, confía en mí. Por lo tanto, eligió el camino estrecho. No fue fácil, pero a medida que avanzaba comenzó a ver paisajes más hermosos, ríos cristalinos y una paz que nunca antes había sentido. Así que, mi amado hermano, caminar con Dios no siempre significa ver cosas extraordinarias. Quiero que nos llevemos esto en la mente. Caminar con Dios no siempre significa ver cosas extraordinarias, sino aprender a confiar en Dios a cada paso, inclusive cuando el camino se torna incierto. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Y por lo tanto dice que Elías regresó a su vida cotidiana, pero ya no era el mismo. Ahora cada decisión que él tomaba, cada dificultad y cada alegría era parte de su caminada o de su caminata con Dios. Y entendió algo muy importante. No se trata, mi amado hermano, de llegar rápido, sino de caminar, ni siquiera de andar solo, sino que de caminar juntamente con Dios. El camino en esta vida muchas veces se nos va a tornar así como a Elías. Van a haber piedras, subidas, bajadas empinadas. La vida va a traer desafíos. Y nadie se escapa de esto. Pero es necesario, mi amado hermano, confiar en el Señor. Recuerde, no se trata de quién llega rápido, sino de caminar juntamente con Dios. Amén. Así que, mi amado hermano, en esta tarde yo le animo. Caminemos con Dios, camine con el Señor y usted no se va a arrepentir. Pruebe al Señor, usted no se va a arrepentir. Iniciemos con poquito, teniendo comunión con el Señor. Iniciemos por lo primero, teniendo comunión con el Señor. Amén. Póngase sobre sus pies. Es necesario, mi amado hermano, como le decía, reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Amén. Y todos aquí estamos caminando nuestros caminos. Y hay caminos, dice la Escritura, que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y el Señor ha notificado, mi amado hermano, sus caminos, ¿verdad? En su palabra. Así que en esta tarde, ¿verdad? Yo quisiera que usted, ahí donde está, órele al Señor con sus propias palabras. Y dígale al Señor, Señor, ayúdame a caminar contigo. Ayúdame a no desviarme del camino. Por muy difícil que se torne el camino, por muy estrecho que el camino sea, por muchas piedras que haya, hermanos, que no haya nada que nos aparte del camino del Señor. Que en nuestros últimos días nosotros podamos decir, como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. ¿Sabe una cosa? Lo más importante, mi amado hermano, son las cosas que trascienden. Ahora, con esto no le quiero decir que las cosas materiales no importan. Claro que sí, son un instrumento para poder vivir en esta tierra. Son instrumentos que necesitamos, o herramientas, que necesitamos para poder vivir. ¿Sabe? Pero el Señor nos ha llamado a ordenar nuestras prioridades. Amén. Vamos a darle gracias al Señor.